En primer lugar, me tengo que presentar. Mi nombre es José María Tarjuelo, del Centro Regional de Estudios del Agua de la Universidad de Castilla-La Mancha. No sé por qué Francisco se ha acordado de mí, a lo mejor porque trabajamos en el tema del nexo agua-energía, dedicado fundamentalmente al regadío. A ver, dilo, o calla para siempre. Ah, bueno, vale. Entonces, nosotros hemos trabajado de la mano siempre de los agricultores, porque es la parte, digamos, agua-energía que tratamos. Hemos desarrollado modelos y herramientas de eficiencia energética, auditorías energéticas, para intentar ayudar a los agricultores a el disgusto que supone el incremento de coste de la energía después de haber hecho las inversiones de modernización de regadíos. Y estamos trabajando últimamente en la conexión de modelos fotovoltaicos con modelos hidráulicos para la gestión del riego con energía fotovoltaica. Uno de nuestros doctorandos lo tenemos allá al final y de alguna manera es un poco la introducción que quería hacer de lo que hemos hecho como grupo. Tengo el honor de presentaros aquí a los compañeros de mesa. En primer lugar, Francisco Belmonte Mancebo. Solo puedo decir que nos conocemos hace tiempo porque también está muy próximo al regadío y porque su padre, que no está por aquí ahora mismo, no le veo, es un poco guerrero en esto del agua, la energía, el regadío y nos tiene la cabeza un poco loca reivindicando que esto tiene que ser algo viable, ¿de acuerdo? A continuación intervendrá Juan Carlos Hernández. No, Hernández, perdón. Que es abogado de Cuatro Casas. Cuando he leído el nombre digo, esto es una cosa pequeñita, Cuatro Casas no es nada, pero dicen que esto es lo contrario, que es grande, grande, con gran prestigio. Hemos estado intercambiando ya alguna pequeña opinión sobre algunas de las líneas de trabajo, de la utilización de la generación de energía a través de purines y cosas así. Bueno, seguro que nos va a iluminar con su experiencia sobre el tema. Juan Francisco Belmonte, ya nos quedamos en casa, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y de alguna manera ligado, digamos, también a la energía, con temas de energía térmica, edificación, etcétera, etcétera, en el Instituto de Energía Renovable. Y Sergio Martín también de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero en este caso con energía eólica. Si yo tuviera que decir la experiencia pequeña que tenemos en el uso de la energía alternativas para el regadío, diríamos que es un boom la utilización a pequeña escala más que a gran escala de la energía fotovoltaica, en mucha menor medida la energía eólica, sobre todo para temas de bombeo y cosas así, para almacenar agua en balsas y de alguna manera toda la problemática ligada a la generación de energía y a la agricultura pues va a estar, digamos, presente en esta mesa. Sin más, vamos a dar la palabra a Francisco Belmonte, por favor, para que haga su exposición. Hemos acordado 20-25 minutos para ver si dejamos un poquitín de margen para preguntas. Empezamos cuando quieras. Muy buenas tardes, saludos a todos los ponentes, al resto de organizadores, agradecer la gentileza que ha tenido la universidad en preparar este congreso, especialmente a Francisco Delgado, a Nuria Garrido y al resto de organizadores. Entiendo que este congreso en Albacete tiene un sentido doble. Por un lado, como muchos sabréis, Albacete es una provincia donde el riego, el regadío, ha supuesto un desarrollo a nivel económico, a nivel social, a nivel rural, impresionante desde hace 35-40 años. El riego ha modificado esta provincia, ha modificado esta ciudad y ha llevado a cabo ha conseguido que se lleve a cabo un desarrollo también del sector terciario alrededor de todo lo que tiene que ver con las fincas, particularmente las fincas de riego. Por otro lado, la energía renovable en Albacete también, en la provincia de Albacete, se ha desarrollado de forma espectacular en los últimos 15 años. El mayor desarrollo eólico se ha dado precisamente en Castilla-La Mancha,
de todas las 17 comunidades autónomas que componen España y particularmente en Albacete. Y la fotovoltaica no podía ser menos, igualmente se ha desarrollado de forma espectacular en esta provincia. Entonces entiendo que plantear este congreso en la ciudad de Albacete, en la universidad que nos acoge, tiene un sentido mucho más que justificado. Para entender el desarrollo inicial y posterior estancamiento de la energía fotovoltaica en España, es necesario compararlo con el resto de energías renovables y también ponernos en el marco europeo. La fotovoltaica anterior al año 2000 eran proyectos absolutamente incipientes, no tenían entidad en cuanto a la potencia que se instalaba ni en cuanto a los kilovatios que se generaban, y sus aplicaciones eran absolutamente puntuales, eran casi anecdóticas. La fotovoltaica en esa época, anterior al 2000, se utilizaba para pequeños sistemas técnicos aislados donde las redes no llegaban y el único recurso era fotovoltaica o grupos electrógenos. Y esas aplicaciones, que eran más que útiles, realmente no suponían una cantidad importante ni en cuanto a la potencia ni en cuanto a los kilovatios que se generaban. Posteriormente, al año 2003, ya esta mañana algunos de los ponentes lo han desarrollado con intensidad. Existe un impulso institucional importante a través de los Reales Decretos 436, 661, que vienen encadenados uno tras otro y que dan lugar a que haya una gran cantidad de proyectos que se desarrollan al calor de esta nueva regulación, una gran cantidad de proyectos que sí que son importantes porque algunos de ellos son grandes, pero otros son medianos y pequeños y que sí empiezan a computar de forma importante en lo que es la matriz de generación de este país. Estamos hablando de proyectos sobre todo eólicos, que son anteriores a los fotovoltaicos, empiezan antes, y con posterioridad fotovoltaicos. La eólica tiene unos antecedentes industriales muy superiores a la fotovoltaica, empieza antes, y además tiene asociado un sector industrial muy potente. Llega a instalar una potencia muy por encima de las previsiones que tenía el Ministerio, doblando la potencia que se tenía prevista, pero es que la fotovoltaica, que empieza más tarde, rápidamente comienza a instalar también mucha más potencia, hasta 4 veces más que la potencia que el Ministerio tenía previsto para esos años. Entonces, en esta época en ese momento nos encontramos con que precisamente en la provincia de Albacete se desarrolla un sector industrial y de servicios importantísima asociado a la eólica y no menos importante también asociado a la industria fotovoltaica. Esta última, como hemos dicho, multiplica el número de instalaciones año a año. Hay que destacar que los sectores de instalación, mantenimiento, industriales, fabriles, que tienen que ver tanto con la eólica como con la fotovoltaica, pero sobre todo con esta última, tienen un componente autóctono muy importante. ¿Eso qué significa? Que las empresas instaladoras de estos proyectos, que como sabéis son intensivos en capital, intensivos en tecnología, son empresas generalmente locales. Máxime cuando los proyectos son pequeños o medianos. Y eso se deja notar y se deja sentir en la provincia y en la ciudad de Albacete. Bueno, pues digamos que nos hemos plantado en el año 2008 y... Nos hemos plantado en el año 2008 y tras este desarrollo inicial y subsiguiente desarrollo se empieza a hablar en España de un auténtico liderazgo a nivel mundial en cuanto a la tecnología eólica y no menos en la tecnología fotovoltaica. Se empieza a hablar de revolución fotovoltaica y se empieza a hablar de algo absolutamente nuevo en el sector de la energía, que es la democratización de la producción de energía. Hasta ahora, solo en grandes centros de ciclos combinados, de grandes presas, de grandes centrales nucleares se producía la energía de forma masiva.
En esta etapa en la que estamos hablando, digamos que tiene su culmen, su punto álgido alrededor del año 2008, se produce energía renovable de forma distribuida. Y eso es un hito que cabe mencionar, porque tanto se habla de la generación distribuida. Bueno, pues hemos sido capaces de llegar a esa generación distribuida hace ya 10 años, ¿no? Todo ello hace pensar que los objetivos del 20% de renovables que España tiene comprometidos con Europa y con el resto de países de su entorno, pues no estaban lejos. Y vamos a ser capaces de cumplir esos objetivos sin ningún problema. Pero en el año 2008 llega la crisis financiera y de confianza y supone que el Gobierno de España comienza a incumplir sus compromisos económicos con los productores fotovoltaicos. Posteriormente a este incumplimiento de compromisos, rebaja las expectativas también de los productores eólicos para finalmente llevar a cabo una auténtica moratoria encubierta de los renovables que dura hasta prácticamente el año 2016. Parece mentira que proyectos de fotovoltaica, concretamente, que se abordaron y que se pusieron en marcha en el año 2008, parece mentira que solo 2 años después ya tuvieran una rebaja de su expectativa de ingreso de alrededor de un 35%, ¿no? Esto se ha tratado esta mañana de forma más que notable por el resto de ponentes y tampoco voy a entrar en desarrollarlo porque creo que ha quedado perfectamente claro. La consecuencia de todo ello es que España, que era un país que estaba, como hemos dicho antes, a la vanguardia de la eólica y de la fotovoltaica en el año 2007, 10 años después se sitúa en los puestos de cola de potencia instalada, teniendo España el mayor potencial de toda Europa en cuanto a la energía eólica y en cuanto a la energía fotovoltaica. Aquí tenemos un pantallazo, una imagen que está recogida de la revista Era Solar de octubre de este año, en el que cuenta en 2015 cómo estaban los distintos países en el entorno Unión Europea respecto al cumplimiento de los objetivos. Y destaca que países como República Checa, como Estonia, como Croacia, como Lituania, ya habían cumplido en 2015 el objetivo que tenían previsto para el año 2020. Y sin embargo España, que se las daba de líder tecnológico, se encuentra en el año 2015 que está en los puestos de cola. Teníamos un 16,2% del 20% que nosotros teníamos previsto cumplir para el año 2020. Y la pregunta es obvia. ¿Cómo se plantea el Ministerio de Industria, Turismo, Agenda Digital y no sé cuántas cosas más cumplir con el objetivo comprometido? Porque a este paso no llegamos. En lo que a la fotovoltaica se refiere, el Gobierno ha favorecido en los últimos años tibiamente, y también se ha hablado cumplidamente esta mañana de ello, con qué decretos y de qué forma, tibiamente el desarrollo del autoconsumo industrial y residencial. Con escaso éxito, hay que decir, cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Sobre todo debido a un tortuoso condicionante administrativo y condicionante técnico. El injusto tratamiento económico que tienen estos proyectos de autoconsumo, ya sea industrial, ya sea residencial, agropecuario, ha llevado a que el número de megavatios puestos en funcionamiento relacionado con esto ha sido muy inferior al que se preveía, o al menos al que preveía el legislador. La otra fórmula que el Ministerio ha puesto encima de la mesa, actual, reciente, es las subastas de potencia. Las subastas de potencia, como me imagino que saben, es un mecanismo de nueva hornada por el cual el Ministerio saca a subasta una serie de potencia a instalar y kilovatios a producir, asegurando un precio de mercado. En este mecanismo de subastas, como nos podemos imaginar, ya no caben los particulares, ya no caben los autónomos, ya no caben los pequeños proyectos, únicamente serán, y lo vamos a ver, los grandes agentes empresariales de este país los que toman parte de las subastas. ¿Y por qué? Porque la única forma de ser
absolutamente competitivo en precio para participar en esta subasta, que no discrimina a grandes y a pequeños, es la economía de escala. Son los grandísimos proyectos a escala macroindustrial. Estamos hablando de que si en el anterior al año 2008 los huertos fotovoltaicos eran de 1 megavatio, 2 megavatios, hasta 5 megavatios, ya se consideraba un grandísimo proyecto. A partir de ahora, los proyectos fotovoltaicos van de 50 en 50 megavatios y generalmente se agrupan entre ellos para compartir costes de evacuación y otros costes que les posibiliten llegar a unos umbrales de rentabilidad razonables. Y muy lejos queda ya la llamada revolución fotovoltaica, la posibilidad de una democratización de la energía y aquello de la generación distribuida. Ahora, el futuro de las renovables, porque claro, el próximo reto ya no es 2020, el Ministerio ya tiene que empezar a mirar a 2030 y para 2030 la cantidad de potencia renovable que se tiene comprometida a instalar creo que es el 27%. Entonces, ¿cómo pretende el legislador y el Gobierno de España llegar a esa potencia del 27%? Bueno, pues lo hemos dicho, a través del autoconsumo, ya sea aislado, no aislado, residencial, agrario, y también a través de la subasta de potencia, subasta de energía, pero en mi opinión, humilde opinión, esto no es suficiente. Tenemos que llevar a cabo una imprescindible mejora técnica. Si bien es cierto que se ha mejorado mucho en la técnica, y luego en el siguiente bloque lo vamos a ver de qué manera, todavía es necesario seguir trabajando en una mejora técnica que lleve a cabo una todavía necesaria disminución de costes. Las economías de escala son absolutamente indispensables en los proyectos, con lo cual los macroproyectos van a ser el pan nuestro de cada día en los próximos años. En contexto, hemos dicho al principio que para hablar de la fotovoltaica en España tenemos que mirar otras tecnologías, la eólica es un ejemplo maravilloso, y que tenemos que mirar otros países. La fotovoltaica en España tiene el mayor potencial de toda Europa. Estas son palabras mayores. Y la eólica también. Entonces, ¿cómo podemos explicar este dato? ¿Cómo podemos explicar que Alemania haya instalado 41 gigavatios cuando en España únicamente tenemos 5,5 gigavatios? Venimos de ser líderes y Alemania, con mucha menos radiación que nosotros, tiene ¿cuántas veces más? Casi 8 o 9 veces más potencia instalada. Esto es algo que, como decía aquel, esto hay que mirarlo. La infrautilización de la fotovoltaica en España es una afirmación que fuera de nuestras fronteras cuesta entender. Los fotovoltaicos, las personas que nos dedicamos a las renovables y concretamente a la fotovoltaica, como en mi caso, en estos últimos años de ostracismo hemos tenido que viajar por todo el mundo para seguir trabajando. Hemos tenido que desarrollar proyectos en México, en Inglaterra, en Francia, en medio mundo. Y cuando tú te encuentras a otros profesionales, que al final nos acabamos conociendo todos en los aeropuertos, te preguntan, ¿pero qué está pasando en tu país? ¿Pero qué está pasando en tu casa? O sea, ¿estáis todos los técnicos de España trabajando fuera de España? ¿Y en España quién está haciendo las plantas? Durante estos años no las está haciendo absolutamente nadie. Hemos estado parados. Bueno, por comunidades autónomas, y es algo muy interesante de ver, nuestra comunidad autónoma es absolutamente líder, indiscutible, en algunas de estas tecnologías. Tenemos en la parte izquierda los sectores eólico, fotovoltaico, termoeléctrico, y a continuación, ¿cuál es el primer clasificado, el segundo clasificado y el tercer clasificado? Bueno, pues en el eólico es Albacete, la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha, pero la provincia de Albacete es la que tiene más potencia, es la segunda comunidad autónoma que tiene más potencia instalada de toda España. En fotovoltaica, Albacete, la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha, es la que tiene más fotovoltaica instalada. Es decir, somos los primeros a nivel nacional en fotovoltaica y los segundos a nivel nacional en eólica. Pero es que en termoeléctrica somos los terceros. Y digo yo, ¿para qué vale este liderazgo? ¿Qué nos aporta? ¿Llega a la renta de los habitantes de la comunidad autónoma?
¿significa que vivimos mejor? Bueno, no es una pregunta fácil. Yo se la hice al Consejo Económico y Social hace 3 o 4 años y no me la supieron contestar. Realmente hay una parte de todo esto que sí que se queda. Y esa parte tiene que ver con las instalaciones de los proyectos y con los mantenimientos de los proyectos. Pero estos proyectos, cuanto más pequeños son, más locales son. Cuanto más grandes son, más nacionales son. Entonces nos encontramos con que los macroproyectos que se están gestando hoy en día, en la mayor parte de los casos, están promovidos por empresas de fuera de nuestra comunidad autónoma. Con lo cual, los impuestos no los van a pagar aquí. Por lo cual, vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué beneficia tener tanto parque eólico y tanto fotovoltaico en Albacete? Macroproyectos. No lo sé. El impacto paisajístico, el impacto en el medio es más que patente. He querido hacer esta pequeña introducción para situar el contexto de la fotovoltaica. No me voy a parar más aquí. Ahora en el turno de preguntas podemos seguir hablando de esto. Voy a hablar de un segundo bloque, que es un bloque técnico. Yo no soy ingeniero, pero llevo más de 10 años trabajando en ingeniería y voy a aterrizar en lo que serían las aplicaciones que hoy en día se están dando en toda España y, por supuesto, también en Castilla-La Mancha respecto a la fotovoltaica. Y, por último, tras este bloque, vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles han sido las luces y las sombras de la fotovoltaica en España y, concretamente, en Castilla-La Mancha, que es lo que conocemos y lo que venimos a hablar hoy aquí. La tecnología fotovoltaica aplicada a la agricultura es una tecnología en parte de sobra bien conocida. O sea, nosotros, los que hemos trabajado en este sector durante años, para nosotros no supone ningún misterio proyectar una instalación fotovoltaica, ya sea grande, ya sea pequeña, ya sea aplicado una balsa de riego, ya sea aplicado un bombeo directo, ya sea aplicado una residencia. ¿Por qué? Porque los componentes principales que componen esta instalación son bien conocidos por todos nosotros. Son los módulos fotovoltaicos, que sí que han experimentado una rebaja importantísima de su coste, pero la tecnología básica sigue siendo exactamente la misma. Son los inversores fotovoltaicos, que igualmente han disminuido su precio, no en la misma proporción que los módulos, pero que la tecnología sigue siendo muy similar, han mejorado, pero no es una mejora que digamos revolucionaria. Son los sistemas de programación que son también un viejo conocido, los programadores de riegos, y son los equipos de monitorización. Esto es una estructura de cimentación donde se aplican los módulos fotovoltaicos. Estos son los módulos fotovoltaicos conocidos. Estos son los inversores de corriente, repito, conocidos. Estos son los programadores de riego. Y ahora vamos a hablar de los equipos de última generación que sí que nos llaman la atención y que sí que son motivo de lo que hoy vamos a hablar. Los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia nos introducen un avance tecnológico que posibilita que los sistemas alimentados con placas fotovoltaicas directamente desde la placa al variador de frecuencia alimentemos la bomba que tenemos ya desde hace 15 años metida en el pozo. Es decir, no tenemos que cambiar la bomba. Simplemente dejamos de alimentarnos de la red pública, nos alimentamos con placas y utilizamos un variador de frecuencia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues si hablamos de una instalación aislada, nos encontramos que la instalación aislada tiene un componente ambiental, es decir, yo no puedo regar todas las horas que quiera del día, solo puedo regar cuando hay radiación solar, ¿verdad? Con lo cual hay un condicionante importante. También la instalación aislada está condicionada por la clasificación del suelo. En Castilla-La Mancha, en Albacete, uno no puede montar una estructura y poner placas en cualquier sitio. Hay que ver qué clasificación tiene el suelo, luego hablamos de ello. La instalación aislada es sencilla y la instalación aislada tiene una tasa interna de retorno, es decir, una recuperación de la inversión muy atractiva. Confrontándola con una instalación conectada a red, la instalación conectada a red es más compleja, tiene, eso sí, en positivo, un mayor rango de utilización, puedes utilizarla todas las horas, y tiene una rentabilidad, es decir, una tasa interna de retorno mucho más baja. Esto es una instalación aislada. Simplemente tenemos una bomba que es la que llevamos 20 años teniendo en el pozo, no tenemos que sacarla. La novedad son las placas solares y el inversor. Y ahora podemos hacer dos cosas. Podemos bombear el agua
a un embalse que nos sirve de acumulador, que es una pila, lo cual es interesantísimo, mucho más eficiente que una batería, o podemos llevar a cabo un riego directo, como está pasando en muchísimos de los pozos de 7.000 metros cúbicos que se están instalando. Riegos directos con bombas de 15 o 20 caballos, alimentados por grupos de placas de 30 kilovatios, que funcionan perfectamente 8 o 9 horas al día. Si esto lo aplicamos a lo residencial, nos encontramos que los equipos en residencial son más complejos, son más costosos. Nosotros vamos a tener de nuevo la posibilidad de estar aislados o estar conectados a la red en residencial. Si estamos conectados a la red tendremos unos sistemas mucho más complejos. Si estamos aislados tendremos sistemas todavía complejos. ¿Por qué? Estas son las baterías convencionales de siempre. Esto es una batería de última generación. Y esto es un gestor energético. Aquí tenemos el caso de una vivienda. Si nosotros estamos sin conectar a la red, significa que somos autónomos, con lo cual necesitamos un equipo de baterías. Y además del equipo de baterías necesitamos un gestor energético. Esa es la nueva tecnología de la que hablamos. Gracias al gestor energético nosotros podemos programar las horas de consumo y utilización de todas nuestras máquinas. Máquinas caseras, lavadora, fregaplatos, secadora, calefacción si es eléctrica. Es decir, que como en el agro tenemos equipos convencionales y equipos de última generación, como son los gestores energéticos, que nos posibilitan el estar absolutamente aislados. Esto es un esquema básico de funcionamiento de lo que sería la posibilidad de utilizar el balance neto para la fotovoltaica. Esto en España no se ha conseguido. Durante años hemos estado batallando con el balance neto. Se está haciendo en otros países de Europa y aquí no. ¿Qué significa el balance neto? La producción fotovoltaica tiene forma de campana de Gauss. La primera parte azulita es la noche. Se hace de día, comienza la radiación solar y entonces empieza también la producción, que es la parte roja. ¿Qué sucede? Que en las horas punta del día es cuando estamos trabajando. En esas horas punta del día nos sobra producción fotovoltaica. Con los actuales modelos, una de dos, o lo metemos en baterías o lo regalamos a la red. Si en España hubiéramos aprobado el balance neto, como en otros países del marco europeo, esa cantidad de kilovatios que producimos que nos sobran, se los seguiríamos dando a la red, pero luego la red nos los devolvería en las horas del día y de la noche que nos pueden hacer falta. Bueno, pues esto en España no ha sido posible. Y acabo, luces y sombras de los proyectos fotovoltaicos. Muchas gracias, Tarjuelo, por tu benevolencia. Tras 10 años, y ya voy a ser muy breve, tras 10 años de intenso desarrollo a nivel mundial del sector de la industria fotovoltaica, ha conseguido reducir sus costes en más de un 85%. Eso significa que la fotovoltaica es competitiva sin primas, y hay que decirlo así, incluso más competitiva, en algunos casos, que la eólica. Se ha desarrollado un importante volumen de empresas que son un sector industrial muy importante y que es generadora de empleo y redistribuye la renta de una forma magnífica. Existe una conciencia ambiental ya por parte de las instituciones que ha posibilitado un desarrollo del sector espectacular. Existe una legislación sectorial que posibilita la implantación de proyectos ya sean de autoconsumo, ya sean mixtos o convertidos a red. Y por acabar con la parte de luces, con todo ello la capacidad de amortización o retorno de los proyectos está en unos niveles mucho más que interesantes. Estamos hablando que en agro, ya sea dependiendo si es balsa de riego, dependiendo de si es bombeo directo a almendros, por ejemplo, leñosos, vid, estamos hablando de 4 a 8 años de amortización de proyecto. En el caso de las viviendas aisladas, como habéis visto, tienen mucho más equipos técnicos, es más difícil, estamos hablando de 10 o 14. Pero también hay sombras, y con esto ya sí que acabo. Las sombras tienen que ver con el acceso y la conexión a la red pública. Sigue controlado por la empresa distribuidora zonal, que muchas veces otorga esas autorizaciones, esas concesiones de una forma opaca y a veces con criterios más que arbitrarios. La inseguridad jurídica generada, y de esto se habla mucho esta mañana, durante los últimos 10 años ha supuesto un frenazo impresionante en el desarrollo de la fotovoltaica que nos va a costar mucho recuperar. La fuerza de los lobbies energéticos en este país ha condicionado el desarrollo normativo, el desarrollo regulatorio y finalmente ha condicionado a la industria también.
los macroproyectos se implantan en el medio rural de las comunidades autónomas más pobres, porque habéis visto que hemos visto Castilla-La Mancha, hemos visto Andalucía, hemos visto Castilla-León, no hemos visto Barcelona, no hemos visto Madrid. Son las comunidades autónomas más pobres donde se están desarrollando estos macroproyectos. Y yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo beneficia esto a los ciudadanos del pueblo donde están? Y por último, el marco económico de estos macroproyectos de autoconsumo convertido a red lleva aparejado una serie de sanciones económicas como son el impuesto al sol, los peajes de respaldo. Como alguien ha dicho esta mañana, parece como si el legislador, con el desarrollo normativo de la regulación de autoconsumo, hubiera querido que no se desarrollara. Las clasificaciones del suelo, CP3, LINC, CEPA, también suponen un freno para el desarrollo de los proyectos y, por último, la escasa sensibilidad del legislador y el gobernante con respecto a esto y la no modulación de estas figuras de protección, pues están, sin lugar a duda, menoscabando la posibilidad del potencial del desarrollo de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, por supuesto, a la organización, a la Universidad de Castilla-La Mancha, por haberme invitado a participar en este congreso y, por supuesto, muchas gracias al público por su presencia en esta intervención. Una intervención que, antes de nada, voy a acompañar de una presentación, por supuesto, si soy capaz. Sí. Y voy. Sí, esa está. Esa es la mía. Voy a acompañar exactamente de una presentación. Y de una doble paradoja que creo que conviene destacar antes de empezar mi intervención. La primera es que hace un abogado en una sesión de tan alto componente tecnológico. Yo apenas sé contar con los dedos, soy de letras puras de toda la vida, entonces me siento muy acomplejado cuando escucho unas explicaciones tan bien hechas como la del anterior ponente y como las que vamos a escuchar en las siguientes sesiones. Y aún así yo creo que es un acierto el que precisamente en esta sesión más tecnológica de todas las que hay en el Congreso también esté presente la visión jurídica. Una visión jurídica que sirve para dar la perspectiva de cómo trata el derecho unas determinadas tecnologías, no una visión, por desgracia, dado el tiempo que tenemos, completa. No me voy a entretener en problemas de los que hace un momento se anticipaban con la ubicación de las instalaciones, quedaría para una ponencia y para un máster entero, pero sí que me voy a centrar en las medidas de fomento o de desfomento que para según qué tecnologías se realizan desde el mundo del derecho, en particular para la tecnología que se refiere al aprovechamiento de la biomasa y con una concreta dedicación también al aprovechamiento y al tratamiento de los purines. La segunda paradoja me viene del programa que tienen ustedes delante. Hay una parte del programa en el que se dice que las explotaciones agropecuarias pueden ser productores de energía limpia. Y caramba, a mí me toca hablar de biomasa, de purines, unas sustancias pues, que no asocia uno naturalmente con la limpieza. Pues bien, la paradoja está ahí, pero es cierto que gracias a las tecnologías, la ventaja, lo bueno está en que se puede conseguir a partir de materias sucias energías limpias. Y creo que ese es el lema con el que se presenta este congreso y que en mi caso, en el tema del que voy a hablar hoy, se confirma efectivamente. ¿De qué voy a hablar yo? Pues cuando me dicen que de biomasa, lo primero que creo que tengo que explicar es en qué consiste la biomasa. Una presentación del concepto de biomasa es con lo que voy a empezar. Voy a explicar después para qué sirve esa biomasa que habré intentado definir. Concretaremos una de las aplicaciones con más atención desde el punto de vista del derecho, como es la aplicación de la biomasa para el aprovechamiento en la generación de energía eléctrica. Y, por último, cerraremos mi intervención con unas aventuras
jurídicas y judiciales que ha pasado el mundo de la biomasa y en particular el mundo de los purines, el tratamiento de purines, explicando unas sentencias recientes del Tribunal Supremo que parece que tenían que corregir o prestaron atención a algunas de las quejas que el sector había pronunciado sobre toda esta marabunta de normativa que se ha estado dictando recientemente para el conjunto de las energías renovables. Y como no quiero que me saquen muchas tarjetas amarillas ni rojas, entramos directamente en materia. Empecemos. ¿Qué es eso de la biomasa? Al menos explicada para juristas. Los juristas, cuando no sabemos qué es algo, buscamos una ley que nos lo explique. Y las leyes, como está eso, hecha para juristas, que no entendemos mucho, pues nos dan definiciones. Hemos buscado y utilizado la que tenga más viabilidad, más validez territorial, la que nos da la Directiva Europea de Energías Renovables, que define la biomasa como la fracción biodegradable de los productos, desechos, residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias, de la silvicultura y actividades conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales. Esto, que está en una norma europea, y como todas las normas europeas son así de farragosas, el traductor español, que en este caso voy a utilizar como traductor el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, nos lo ha resumido en una frase que también he puesto a continuación. Oye, biomasa es toda materia orgánica susceptible de aprovechamiento energético. O sea, cualquier bicho muerto, vivo o muerto, mejor dicho, puede ser biomasa. Esto sí que lo entiendo. ¿Qué es realmente lo que cualifica la biomasa? Si casi cualquier bicho vivo o muerto puede calificarse como tal. Su destino energético. Lo que realmente va a hacer que la leña de toda la vida, aparte de ser un residuo de las actividades forestales, se considere biomasa, es que va a ser posible, como ha sido históricamente, darle un aprovechamiento, una utilización para la obtención de energía. Por eso se habla después del concepto de bioenergía. La energía que se obtiene a partir de la biomasa recibe también este prefijo, como los yogures, de bioenergía. Toda aquella energía que se produce de seres que han estado vivos o están vivos, la llamaremos bioenergía. Con esta definición también en la directiva, y arrastramos en la normativa nacional la misma calificación, se considera que la biomasa es una energía renovable, en contraposición a la que procede de combustibles fósiles. El plan de energías renovables, elaborado por ese traductor que antes he invocado, que es el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, tiene un concepto un poquito también más restrictivo cuando habla de las medidas que se tienen que adoptar y de los campos en los que se puede desarrollar la biomasa. Tiene un concepto algo más restringido de la biomasa y prácticamente la reduce a aquellas fuentes de los orígenes que aquí cito. Aquella masa en algún momento viva que tiene origen forestal, que tiene su origen en actividades agrícolas o bien en industrias asociadas a las actividades forestales o agrícolas, o directamente procede de cultivos que se han realizado con la finalidad de ser aprovechados energéticamente. Entre estos están los llamados biocombustibles de primera generación, es decir, aquellos que eran a la vez de susceptibles de aprovecharse energéticamente, pues el producto típico para la alimentación humana. Una de las grandes discusiones que se han producido alrededor de la biomasa y su conversión en biocombustibles ha sido en qué medida se producía una competencia para un mismo producto y dos finalidades, la alimentación humana y la utilización energética. Precisamente para que no haya esa competencia, se buscan dos cosas. Una, que no haya un desplazamiento en tierras que se hayan estado utilizando tradicionalmente para el cultivo destinado a la alimentación humana y que después se desplacen a la utilización para cultivos energéticos con fines estrictamente energéticos. Y dos, se busca precisamente que cada vez los cultivos energéticos que se realicen sean de aquellos productos que nunca han sido destinados a alimentación humana
y que, por eso, si se desarrollan, siempre hayan tenido como única vocación la generación energética. A estos conceptos más asociados a la tierra, añadamos e insistamos mucho en que dentro del concepto de biomasa entran clarísimamente también residuos de carácter orgánico. Aquí entramos también en una de las ventajas que tiene la bioenergía como una forma de tratamiento, de valorización de residuos, que precisamente va muy asociada con el tema con el que cierro la intervención, que es el de los purines. El poder convertir un producto residual, un desecho, en algo utilizable nuevamente se llama, en la Ley de Residuos española, valorización. Y eso es lo que se puede hacer también a partir de los residuos que forman parte del concepto de biomasa. Su utilización y no su eliminación o su existencia como mero desperdicio. Voy muy rápido. He facilitado a la organización tanto esta presentación como un texto un poco más elaborado y mejor explicado de lo que ahora estoy diciendo, por si alguno de los asistentes tiene ganas de profundizar y, por tanto, leer detenidamente lo que yo ahora explico. Si hemos explicado de una manera técnica, o al menos legal, y de una manera traducida lo que pueda entenderse por biomasa, pensemos ahora para qué sirve esa biomasa. La biomasa, en términos de utilización, de aplicación, actualmente es sobre todo una fuente de combustión. Es utilizado como combustible para satisfacer necesidades térmicas. He dado datos del Ministerio de Energía Digital, todo eso que antes decíamos que tiene tantos apellidos, con datos de 2015, que son los últimos que están disponibles. La biomasa se utiliza y genera energía por el valor equivalente a 3.936 kilotoneladas equivalentes de petróleo en España en 2015. La mayor parte de este valor energético está destinado a funciones de calefacción. Estamos hablando, desde luego, también de la clásica leña, pero sobre todo de productos más sofisticados, los pellets, por ejemplo, es decir, modalidades de aprovechamiento, de transformación de la energía, de la biomasa, para una utilización y un aprovechamiento más energético, más eficiente energéticamente en su utilización como fuente de calefacción. También se dedican el resto de estos 3.936 kilotoneladas que no son dedicados a la calefacción, se dedican a la producción de electricidad como combustible para la generación de energía eléctrica. También podemos considerar como una aplicación de la biomasa su conversión en biocarburantes. Biocarburantes, que vuelvo a utilizar definiciones legales, es en realidad todo combustible que, según la legislación, otra vez, europea, procede de la biomasa, pero se dedica específicamente a finalidades de fuente de energía en el transporte. Ese es el concepto de la Directiva de Fuentes de Energías Renovables, el concepto de biocarburantes en la Directiva de Energías Renovables, que no es exactamente el que transpone la actual ley del sector de hidrocarburos. Bajo la ley del sector de hidrocarburos se llama biocarburantes a cualquier combustible que se obtiene a partir de la biomasa y no necesariamente solo cuando se aplica en motores de vehículos. Cualquier utilización en motores, incluso fijos, los de maquinaria, cuando se obtiene el combustible a partir de biomasa, entra dentro de la categoría de biocarburantes, tal y como lo define la ley del sector de hidrocarburos. Otra cosa es que después las normas reglamentarias que desarrollan este mismo concepto solo dan aplicación a los biocarburantes cuando se trata de funciones, de utilizaciones en el ámbito de los transportes. Pero lo cierto es que bajo la ley del sector de hidrocarburos, bajo la categoría de biocarburantes, se incluiría lo que con la directiva de energías renovables se llamarían sobre todo biolíquidos, es decir, también aquellos combustibles en estado líquido que se empleen en funciones distintas del transporte. Lo cierto es que, a pesar de ser el ámbito en el que más se aplica la biomasa, el ámbito térmico, el de calefacción, es también el que menos atención
ha merecido desde el punto de vista del derecho. No hay normativa. Nos vamos a los boletines oficiales y no encontramos grandes disposiciones que traten sobre el uso de la biomasa con fines de calefacción. Prácticamente se limitan a disposiciones de tipo subvencional, previendo ayudas para la transformación, la sustitución de calderas convencionales por equipos que empleen biomasa o para el tratamiento de los bosques y la dedicación de los restos arbóreos a su conversión en biomasa y se entrega a operadores que la gestionen, pero no hay un gran cuerpo normativo dedicado a la biomasa como fuente de energía térmica. En cambio, sí que encontramos una normativa desarrollada para la utilización de la biomasa como fuente de generación de energía eléctrica. Es una normativa común a las diferentes tecnologías de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Ya hemos oído los razonables y con fundamento motivos de queja que tiene la fotovoltaica. Los purines se han quejado otro tanto, ahora lo comentaremos. Lo cierto es que, desde el punto de vista de su aprovechamiento en la generación de energía eléctrica, la normativa ahora mismo en vigor asigna una serie de complementos retributivos a aquellos productores de energía eléctrica que empleen biomasa para la producción de electricidad. Y esa retribución complementaria dependerá del grupo, la clasificación a la que pertenezca cada forma de aprovechamiento, de las diferentes en las que la normativa actual separa y distribuye las tipologías, los tipos de instalaciones de generación. Así habrá situaciones en que la biomasa se aprovecha en instalaciones de cogeneración que también utilizan combustibles convencionales. Lo de la cogeneración, ya lo dice la palabra, yo no entiendo mucho de ingeniería, pero sencillamente son instalaciones en las que, además de estar produciendo electricidad, se está produciendo calor útil, es decir, destinado a su aprovechamiento en procesos industriales con otra finalidad que no es estrictamente la de generación de electricidad. Y lo cierto es que como combustible para producir ese calor que se utiliza en los procesos industriales y también en la generación de electricidad, se emplea biomasa como combustible, digo. También, tanto estas combinaciones, quiero decir, con otros combustibles, puede serlo en cogeneraciones que empleen como combustible principal el gas, como otras cogeneraciones en las que el combustible principal sea una sustancia, como un combustible como los derivados del petróleo, y por supuesto aquellos en que la biomasa sea precisamente el combustible principal. También instalaciones a partir de residuos. Para cada una de esas tipologías de instalaciones en las que se emplee biomasa para la generación de electricidad, la normativa establece unos complementos retributivos que se añaden a lo que percibe el titular de la instalación cuando vende la electricidad mediante el sistema del mercado organizado. Le habrán explicado, les habrán ya explicado y ya sabrán quizás que la electricidad tiene una especie de bolsa donde todos los productores, sobre todo los renovables, hasta que se acaben de implantar los contratos bilaterales, los PPAs que le llaman en la jerga anglosajona. Pero lo cierto es que de momento todos los productores renovables venden su energía en una gran bolsa simultánea a la que acuden también todos los compradores, que son los que acaban suministrando la electricidad en nuestras casas, y en esa gran bolsa se establece el precio que vale cada kilovatio hora, independientemente de cuál sea el origen, independientemente de cuál sea la planta en la que se ha producido ese kilovatio hora. Pues bien, como en esa bolsa común participan instalaciones convencionales que son capaces de vender electricidad a precios inferiores a los que se necesitan para costear las instalaciones de energías renovables, la normativa establece que se vaya a añadir un complemento retributivo a los titulares de instalaciones de estas categorías, instalaciones renovables, para compensar los mayores costes por kilovatio hora que estas instalaciones renovables tienen en comparación con las instalaciones convencionales. Eso es lo que aquí llamo, bueno, lo llamo yo, le llama la orden IED 1045-2015, la retribución específica. ¿Qué pasa con la retribución específica? Hemos
Comentado muy rápidamente cómo había ido evolucionando la normativa en otros sectores de renovables. Hemos visto el caso de la fotovoltaica desde hace 1994, el decreto 2366 con las primeras primas. Históricamente lo que se había hecho era complementar el precio de la electricidad que da el mercado a base de dar un dinero extra proporcional a la cantidad de energía eléctrica que cada planta producía. Era una prima por kilovatio hora. Con el nuevo régimen retributivo que se establece desde 2013, ya no se retribuye necesariamente, o ni siquiera principalmente, la electricidad producida. Lo que se retribuye con carácter general es la potencia que tiene instalada, la capacidad de generar electricidad y lo que cuesta invertir en una planta de esa clase. Y como suplemento se le da también una retribución a lo que se llama operación y mantenimiento, que está vinculado a lo que se considera que sobrecoste que tienen estas instalaciones comparadas con el mantenimiento, con la operación y el mantenimiento de las instalaciones convencionales. Pues bien, vamos a tratar un concreto caso de un concreto tipo de instalaciones que aprovechan biomasa para generar electricidad, no como combustible. Un concreto caso de cómo se estableció ese complemento retributivo para añadirse al precio de la energía eléctrica. El caso de las instalaciones de tratamiento de purines. Vamos a ver, los purines, todo el mundo sabe lo que es. Yo vengo de Cataluña. En Cataluña, si no la mayor, sí que existe una de las mayores cabañas porcinas de toda España, diría incluso de Europa. Los animales pues tienen sus necesidades. Históricamente, yo cuando era pequeño todavía recuerdo que se llevaban los restos del estiércol, de los purines, a los campos y se regaba con ellos y casi la gente, los dueños de las tierras, agradecían ese riego porque era abono para las tierras. Con las cabañas porcinas que tenemos ahora, eso ha dejado de ser posible. Las tierras están colmatadas, hay un exceso de nitratos en las tierras que no pueden ser absorbidas y además se produce una contaminación importante en los acuíferos, en las aguas subterráneas, por el efecto de los filtrados. Por tanto, ya no se puede utilizar la solución que tradicionalmente había existido de colaboración agricultura-ganadería. Ahora hace falta dar una salida específica a esos residuos de las explotaciones porcinas. Una de las soluciones que, sobre todo en los años 90, se adoptó, favorecida además en gran medida por las administraciones competentes, era la de construir instalaciones de tratamiento en las que los purines se desecasen. Es decir, se eliminase la humedad de esos purines y se intentara reconvertir la fracción sólida, bien en abonos o dándole un tratamiento de vertedero definitivo, su eliminación, pero que desde luego era ya con unos volúmenes notablemente inferiores. Claro, estamos hablando de purines, son sustancias pastosas, líquidas, feas. Eso hay que secarlo. El secado se hace mediante calor, se calienta, no es nada sofisticado. La generación de calor es precisamente también lo que en las centrales térmicas de toda la vida, las que generan electricidad en la mayor parte para la mayor parte de nuestras casas, es lo que hay detrás. Un gran bicho, una gran caldera que está quemando el combustible que sea, ahora puede ser carbón, puede ser gas natural, y con ese calor gira una turbina. Y resulta que no sé por qué, hay algo de magia ahí detrás, pero parece que cuando gira un cacharro, si le pones un cable al lado, se genera corriente eléctrica. Pues eso es en lo que alguien dijo, aprovechando que yo caliento el purín con el combustible que sea y genero calor para evaporar la humedad de ese residuo, voy a ponerle al lado también una turbina y un alternador y voy a aprovechar el combustible que estoy quemando para secar el purín y generaré electricidad. Claro, generar electricidad a partir de un proceso que no está diseñado directamente para generar electricidad hace que el coste de cada kilovatio hora que produzco sea sustancialmente más caro que si me monto una turbina de gas en un ciclo combinado o incluso si tengo una central nuclear en la que el uranio pues, es todavía relativamente barato y el coste es fundamentalmente de inversión, pero
chuta solo cuando está en funcionamiento. El kilovatio hora en estas instalaciones es notablemente más caro, si queremos que quien haya construido la planta recupere la inversión. Pues bien, cuando el Ministerio calculó qué retribución darle a esta gente, dice, bueno, pues si lo que están haciendo es lo mismo que hace una papelera también tiene fibra de madera con la que se hace el papel, y la seca para hacer las hojas que luego utilizamos. Pues esto es una cogeneración, le voy a dar los mismos costes de inversión que le doy a una cogeneradora convencional, y así digo que tiene que cobrar para mantener lo que la nueva ley del sector eléctrico dice que tiene que ser la retribución razonable para todo aquel que se dedique al mundo eléctrico. ¿Qué pasó? Que con lo que bajo esta orden IET 1045-2015 recibían las instalaciones de tratamiento de purines, no había ni para mantener el tratamiento, la actividad ordinaria. De hecho, solamente se retribuía la operación y mantenimiento, ni siquiera se les daba una partida extra para compensar los costes de inversión. Así que todos los titulares de instalaciones de este tipo tuvieron que cerrar, porque mantener en funcionamiento estas instalaciones les costaba más dinero de lo que sacaban vendiendo la energía que producían. Cerraron, pero no por ello dejaron de quejarse. Presentaron recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la orden IET 1045-2015. El Tribunal Supremo, porque como intervino la Comisión Delegada del Gobierno en su aprobación, pues hacía que la competencia fuera del Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dice, es el único sector en el que de los miles de recursos que se han presentado contra la nueva normativa de retribución de las fuentes renovables, ha habido sentencias estimatorias. Y dijeron, pues es verdad, resulta que no me confunda, las instalaciones de tratamiento de purines, ya en la normativa anterior, que a su vez heredaba la del 2002, creo, siempre se habían considerado unas instalaciones especiales. Por tanto, no es correcto calcular los costes que se tienen que sufragar comparándolos con las instalaciones de cogeneración convencionales. Me tiene que hacer usted un estudio singularizado, particularizado, para cuáles son las necesidades de estas instalaciones y entonces calcular cuál es la retribución que necesitan alcanzar si queremos garantizarles la rentabilidad razonable que la ley dice que han de disfrutar. Así que anuló la normativa, las concretas retribuciones que la orden ministerial establecía para estas tecnologías. La anuló y dio el mandato al Ministerio para que aprobase una disposición, una normativa que lo sucediera, alternativa, en un plazo que primero fue de 4 meses, luego se prolongó. El caso es que acabó apareciendo. La orden ETU 555-2017, o sea, calentita todavía. En esta nueva normativa sí que se reconoce que se tiene que retribuir también la inversión, pero a cambio de reconocer más conceptos retributivos, lo que se dice es, eso sí, la va usted a percibir durante un tiempo inferior al que se le venía reconociendo antes. Antes decíamos, una planta de este estilo funciona y merece retribución durante 25 años, ahora 15. El caso es que lo que nos han dado por un lado parece que nos lo quitan por el otro. Ha habido otra vez desánimo y disconformidad en el sector y, por desgracia, nuevos recursos. Estos están todavía calentitos en el Tribunal Supremo, en el Boletín Oficial del Estado podrán comprobar cuántos son, y todavía no tenemos la solución a cómo resolver al Tribunal Supremo. Y lo único que digo es que, por desgracia, confirma que es una materia llena de litigiosidad y que espero, porque lo necesitamos, que algún día encuentre una solución definitiva para el bien del sector y, en general, de todas las sociedades que nos vemos afectados por lo que se haga con estos residuos. Y aquí dejo mi intervención para que sea el público el que después haga las preguntas que desee. Muchas gracias. Me llamo Juan Francisco Almonte, profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales e investigador en el Instituto de Renovables. Y vamos a hablar de otro enfoque de la energía solar para aplicaciones térmicas. Bien. Entonces, inicialmente, ¿por qué estamos interesados en la energía solar? Bueno, pues
Aquí tenemos el consumo anual de nuestro planeta frente a las reservas conocidas de combustibles fósiles, uranio, etcétera, frente a la energía que recibimos anualmente del Sol. Y la parte que se transforma en fotosíntesis, en eólica y en hidráulica por evaporación de agua. Evidentemente, en el casi 90% nuestro modelo energético se basa, curiosamente, en esta parte de aquí. ¿Vale? A excepción del uranio, todas las fuentes energéticas provienen del Sol. Son todas de una forma directa o indirecta solar. ¿Vale? Entonces, es interesante y tiene un enorme potencial. Bueno, pues si esto es así, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué no tenemos más aprovechamiento, ¿no? Bueno, porque no es sencillo. Inicialmente, la energía que nos llega con muy baja intensidad energética. Es una energía distribuida, muy bajo flujo energético. Con lo cual, la primera conclusión es que requerimos de superficie de captación. Eso es así de simple. Además, es un recurso que es muy variable. Depende de la localización e intermitente por naturaleza. El día, la noche, la nubosidad, etc. Esto, pues bueno, pues ha dado desarrollo a, por ejemplo, sistemas de almacenamiento energético, baterías o almacenamiento térmico, como luego comentaremos. Bueno, pues este es el esquema de trabajo, estas son las dificultades que tenemos. Vamos a ver un poco qué tecnologías existen a nivel solar térmico. Viendo ejemplos, tenemos baja temperatura, media temperatura y alta temperatura. En baja temperatura estamos hablando de niveles térmicos por debajo de 100 grados, ¿no? Estamos hablando de agua caliente sanitaria, calefacción, calentamiento de agua de piscinas, agua para proceso industrial donde el nivel térmico esté en ese rango. En media temperatura, evidentemente, ¿cómo vamos a conseguir esas mayores temperaturas? Pues por fenómenos de concentración solar. Pues tenemos demanda en procesos industriales y con mayor nivel térmico pues, podemos plantearnos activación de ciclos termodinámicos que se activan por calor como frío solar, podemos ir a máquinas de absorción o podemos producir energía eléctrica mediante ciclos termodinámicos, Rankine, pero no el convencional que sería de vapor de agua, sino hay ciclos Rankine orgánicos que sí se pueden activar con menor nivel térmico. O bien, aplicaciones en alta temperatura, 300.000 grados, donde hablamos de producción de energía eléctrica, ciclo Rankine convencional, o incluso hornos solares, ¿no? Con lo cual, temperaturas muy elevadas, desde temperaturas bajas, temperaturas muy elevadas, se pueden conseguir con procesos solares. Entonces, en baja temperatura, simplemente algunas ideas, es una tecnología muy madura. Cuando se dice que una tecnología es madura, significa que dentro de 20 años será muy similar a lo que hay actualmente. Los colectores son simples y económicos, hay una gran oferta comercial, estamos hablando de precios que pueden ir por metro cuadrado en torno a 100 euros y en descenso, hasta 300, depende de la calidad. A nivel de España, ¿dónde tenemos experiencia? Pues a partir del código técnico. A partir del código técnico, estamos hablando del año 2006, hay un apartado de energía, el HE4, que obliga a que una fracción solar, que exista una fracción solar del agua caliente sanitaria de consumo de los edificios. Eso ha dado un cierto desarrollo y experiencia en España. De hecho, no tiene nada que ver las instalaciones actuales con las que se hicieron en su día, ¿no? Porque son instalaciones singulares, por las temperaturas, las condiciones de trabajo son muy severas. Entonces, eso hace que, bueno, pues inicialmente se utilizaban elementos casi de calefacción, cuando estas instalaciones puntualmente se pueden conseguir temperaturas mucho más elevadas, por ejemplo. Hay sitios que prácticamente se puede decir que inventaron esta energía. Estamos hablando de hoteles, instalaciones deportivas, etcétera, donde es muy rentable su aplicación. Basta dar un paseo por hoteles en la playa donde todos tienen energía solar térmica, básicamente porque si no se arruinarían, ¿vale? Tienen tal nivel de demanda de agua caliente sanitaria que no plantearse una opción en agua caliente sanitaria, sino en combustión de fósil o de gas, que además hay que pensar que el gas viene fundamentalmente de Argelia, no tenemos gas. Entonces, en un momento dado, pues puedes tener subidas de precio o puedes tener incluso falta de suministro. En otros casos es más difícil justificar la aplicación de energía solar térmica, es difícil justificar una instalación para una sola vivienda adosada o incluso calefacción porque la demanda y la oferta están muy desfasadas en el tiempo. Yo demando calefacción en el momento donde tengo poco recurso solar
con lo cual ahí sería difícil justificar económicamente estas instalaciones, si bien es cierto que con los actuales precios de la energía, que son muy variables, ¿vale? Basta que ustedes vean los medios de comunicación, como ven, la gran fluctuación y variabilidad de los precios, y esto va más. Además, hay un problema añadido, y es que en instalaciones, en edificios, hay un alto grado de instalaciones abandonadas. Estos son instalaciones en comunidades de vecinos que no se han mantenido, se instalaron el primer día, pero no ha habido detrás un mantenimiento y hay un porcentaje muy elevado de instalaciones que no trabajan, ¿vale? El usuario no lo nota porque se ducha con agua caliente sanitaria quemando gas. Evidentemente, las instalaciones solares ahorran energía, no ahorran equipos, los multiplican, luego lo veremos, pero el usuario no lo percibe, no sabe si te duchas con agua caliente sanitaria de procedencia solar o combustible, o biomasa, no lo sabes. Entonces, aquí hay hueco para empresas de servicios energéticos, es un hueco interesante para empresas que ya las hay varias y muchas más que van a ver, que van a llevar esta parte o que pueden estar interesadas en contratar en contratos de mantenimiento con comunidades de vecinos. Bueno, a nivel de componentes es bastante simple. Tenemos el colector solar, que es el elemento que va a transformar la energía solar en energía térmica asociada a un fluido. Tenemos el depósito solar, necesario porque hemos dicho que la energía solar es intermitente. ¿Qué pasaría si yo me quiero duchar de noche? Pues necesito acumular. Y, bueno, a nivel mecánico, mover energía es mover un fluido. Entonces necesitamos un circuito hidráulico donde moveremos un fluido. Es un termostato diferencial, simplemente medirá temperaturas en distintos puntos de la instalación y arrancará una bomba, la bomba del circuito primario, para trasegar energía. Básicamente, esos son los elementos principales de una instalación solar. Aún así, no es fácil conseguir grandes rendimientos porque, bueno, si hacemos un diagrama de Sankey de una instalación solar, aquí tenemos la energía solar recibida a nivel de captador. Bueno, pues ya el captador es el primer elemento que no es capaz de transformar todas las energías en energía térmica. Bueno, pues aproximadamente aquí tenemos un 40% de rendimiento, valores típicos. De esta energía ya hemos perdido un 60% simplemente la captación. Luego perdemos una energía en el transporte por pérdidas. El circuito primario está al exterior, por muy bien que aísles tendrás pérdidas térmicas. Tenemos un acumulador que tendrá pérdidas térmicas y además tenemos una distribución dentro del edificio que además tendrá pérdidas térmicas, con lo cual estamos en un quinto, ¿no? Un valor típico de un 20% de aprovechamiento. En energía solar esto no es un problema, o no debería ser un problema, porque la energía primaria es gratuita, abundante e inagotable. Es energía solar. Sería un problema si estamos quemando. Tienes un rendimiento un 20%. Me preocuparía si estoy quemando algo, pero el recurso solar no debería ser un gran inconveniente, ¿vale? Campos solares, tipologías de campos solares. Aquí tenemos un par de ejemplos. Básicamente son de 2 metros cuadrados el modelo convencional, el suelto, pero hay una tendencia a trabajar el gran formato porque de fábrica ya te viene totalmente montado y es mucho más sencillo la instalación en cubierta. Hemos dicho que ha existido un gran desarrollo en las instalaciones solares térmicas. Uno de los problemas que presenta en verano es el sobrecalentamiento, con lo cual, bueno, pues hay que pensar que en verano o tapas el campo solar o tienes que tener dispositivos de disipación de calor. Vasos de expansión muy dimensionados, porque estas instalaciones trabajan con saltos de temperatura muy bruscos. Hoy, por ejemplo, podíamos tener un circuito primario a 100 grados y esta noche va a estar a 10 grados. Esas dilataciones térmicas tienen que ser absorbidas por elementos. Y componentes específicos del campo solar, purgadores, llaves, etcétera, pero para tecnología solar, no para otro tipo de instalaciones, porque son especialmente severas las condiciones, ¿no? Las condiciones de trabajo son muy severas. Esto lleva a problemas de mantenimiento, fiabilidad, etcétera, que, claro, cuando no tienes un contrato, cuando no llevas un mantenimiento de estas instalaciones, pues acaban siendo abandonadas. Vamos a repasar un poco las instalaciones típicas. Cuando hablamos de pequeño tamaño, por debajo de 18 viviendas, pues podemos tener diferentes configuraciones de acumulación y apoyo. Tenemos el depósito solar, que básicamente tiene que ser calentado únicamente por energía solar, va a ser central, típicamente va a ser centralizado, y lo típico es tener el apoyo individual, ¿vale? Esto es algo que la gente prefiere fundamentalmente por el hecho de pagar su gas. Básicamente uno quiere tener su caldera. Esto es así, nos lo han metido a la cabeza muchas veces y todos queremos una caldera en nuestra casa. Sin embargo, desde el punto de vista energético no es algo tan interesante.
Veremos que las instalaciones con caldera centralizada pueden tener mejor rendimiento y incluso admiten infradimensionados interesantes. Otro problema que presentan las instalaciones solares es que habitualmente el consumo de todo el bloque se hace mediante un solo contador. La tarificación de agua es por bloques, con lo cual, si la comunidad es grande, te vas a ir a metros cúbicos elevados y te vas a ir a los bloques altos y vas a pagar por encima de €1 el metro cúbico de agua, cuando en definitiva no debería ser así. Habría que multiplicar los bloques por el número de usuarios, pero esto está complicado, ¿vale? Cuando los edificios son grandes, podemos plantearnos un esquema de producción centralizada, lo cual es muy favorable a nivel de eficiencia y además admite infradimensionados por simultaneidad. Es muy poco probable que nos estemos duchando todos a la misma hora, con lo cual no hace falta tener tanta potencia. Puedo poner calderas mucho más pequeñas y esto es un efecto beneficioso de tamaño. Problema, que requiere de contadores de energía individuales y entonces, bueno, pues al final, ¿cómo facturamos a cada vecino el agua caliente sanitaria? Y aquí entraría también estas empresas de servicios energéticos, que es la idea que facturen a cada vecino por la energía, no por el combustible, porque el combustible son contratos que realizan ellos. ¿Vale? Y podemos encontrar también esquemas híbridos con acumulación central, distribuida, etc. El problema de este tipo de configuración es que al tener una acumulación distribuida, pues ya en la vivienda, con lo difícil que es encontrar superficie, además poner otro depósito, pues no parece que sea la forma más adecuada de enfocarlo. Pero sí que existen diferentes configuraciones. Esquemas habituales en piscinas. ¿Vale? Muy interesante la aplicación en piscinas, instalaciones deportivas, donde se requiera temperatura, en este caso a muy baja temperatura, el agua de los vasos de las piscinas está entre 26 y 28 grados. A esas temperaturas, un campo solar va a trabajar incluso aunque el día esté muy nublado. Aunque el día esté muy nublado, siempre va a trabajar, con lo cual siempre va a haber producción. Además, vas a tener alto consumo de agua caliente sanitaria. Un problema se puede plantear a nivel de control, en donde puedo establecer preferencias de si cargo el agua caliente sanitaria o mi energía la dedico a calentamiento de vaso de la piscina, siendo deseable en general el calentamiento del agua de la piscina, por tener más horas de trabajo en la instalación. Es fundamental que la instalación trabaje cuantas más horas mejor. Y en hoteles, poco hay que explicar de los hoteles porque realmente les va la economía. Entonces, los hoteles en general están muy interesados en la energía solar térmica porque presentan gran demanda de agua caliente sanitaria y, evidentemente, pues, han inventado esta parte casi en su totalidad. Y en proceso pues, se pueden plantear diferentes esquemas, todos ellos son singulares, con diferentes esquemas, sobre todo a nivel de intercambio. Si se fijan, aquí tenemos un intercambiador, un interacumulador, que es un esquema para instalaciones pequeñas, pero cuando el campo empieza a crecer en área, resulta que empiezas a tener problemas de superficie de intercambio y suele ser recomendable irte a un intercambiador externo. El problema de esta configuración es que evidentemente requiere 2 bombas y 2 circuitos, pero da más flexibilidad, evidentemente. Bien, pues con esto hemos visto un poco la solar térmica en baja temperatura y un poco sus potencialidades. ¿Se puede aumentar la temperatura? Sí, se puede aumentar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante espejos, por decirlo así. Vamos a empezar a concentrar energía solar, los colectores van a ser más sofisticados, van a ser más caros también, va a haber muchos menos fabricantes y vamos a conseguir más temperatura. Otro problema es también que vamos a tener que empezar a seguir el sol, con lo cual vamos a tener que tener sistemas de seguimiento solar, porque la concentración implica un seguimiento solar, es direccional. Vamos a concentrar solo la energía directa, no somos capaces de concentrar la difusa, con lo cual los días nublados, este tipo de tecnología pues no empiezan a trabajar. No es como en baja temperatura, que trabajan en general nublados y soleados. Es una tecnología que tiene un menor nivel de desarrollo y no está totalmente madura. Se pueden llegar a alcanzar con colectores de vacío modernos actuales de 100 a 150 grados, en este caso sin concentración ni seguimiento solar, aunque si queremos más rango de temperatura, si queremos más de 150 grados, pues empezamos a requerir concentración y seguimiento solar. Evidentemente, el número de colectores disponibles se reduce increíblemente, con lo cual lleva a una subida de precios. Y ahora veremos algunos ejemplos de desarrollo de nuevos colectores para estas temperaturas. A estas temperaturas podemos tener otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, una muy interesante que lleva un acoplamiento de producción y oferta, que es el frío solar, que es
máquinas que producen frío con calor, básicamente con calor, pero ese calor vendrá del campo solar. El tema es que esa activación, para activar ese ciclo termodinámico, necesitas un nivel térmico pues en torno a 100, 150 grados, y cuanta más temperatura, mejor, porque con más temperatura puedes activar mejor el ciclo. Bueno, aquí tenemos colectores de vacío, estos son más raros de ver. Básicamente se dicen de vacío, viene el desarrollo de fluorescentes, de los fluorescentes de las televisiones, pues son colectores donde se realiza el vacío entre lo que es el absorbedor y la cubierta de vidrio para reducir las pérdidas convectivas. Pueden tener elementos de reflexión puntualmente y más o menos vamos a limitar esta temperatura hasta 150 grados, que ya es bastante, ¿no? Concentración solar, pues podemos concentrar mediante elementos de reflexión que van a tener una forma parabólica, ¿vale? Y seguimiento solar. Va a haber un tubo absorbedor, que es el receptor, recorrido por un fluido, puede ser desde agua a aceite, depende un poco de las temperaturas que requieran. Y, importante, solamente vamos a poder concentrar la radiación solar directa, es decir, aquella que proyecta sombra. Un día nublado nosotros no proyectamos sombra, ¿no? Entonces, solamente cuando el día está despejado, proyectas sombra. Podrás concentrar esa energía, porque es direccional. Algunos ejemplos de colectores ya son más raros, más difíciles de encontrar. ¿Cómo integro esto en una cubierta? Empiezo a tener otro tipo de problemas. ¿Algunos ejemplos? Pues ahí tenemos un nuevo colector, he encontrado noticias hace poco, de una empresa llamada Leovis, que ha desarrollado un colector inflable para calor de proceso a media temperatura. Ahí tenéis detalles, esto está en Villalgordo. ¿Cómo es este colector inflable? Bueno, pues básicamente tiene unos elementos de reflexión y un elemento absorbedor. El absorbedor está aquí, arriba, ¿vale? Tiene también otro doble espejo aquí detrás y la cubierta es de plástico, con lo cual se facilita la limpieza. Hay que pensar que cuando requieres concentrar y requieres especularidad, requieres de muy alta limpieza, entonces así es más simple. Es un colector que básicamente es tubular, va a girar, tiene unas dimensiones bastante impresionantes, son 10 metros de diámetro y en este caso 200 de largo, y va a concentrar la energía solar sobre el reflector que está aquí arriba. Aquí algunos detalles más. En alta temperatura, bueno, ¿podemos seguir calentando más? Sí, concentrando más. Entonces, concentrar más va a haber cada vez más elementos de reflexión sobre un mismo elemento receptor, ¿vale? Con este nivel térmico podemos sustituir en una planta de producción eléctrica, podemos sustituir la caldera y podemos alimentar el generador con el campo solar. Incluso podríamos llegar a fundir metales, ¿no? Hay aplicaciones, aunque muy raras, de horno solar. Se pueden llegar a alcanzar temperaturas realmente elevadas, por encima de 1000 grados centígrados. Dentro de alta temperatura hay 3 tecnologías con distinto nivel de desarrollo y nivel de madurez. El cilindro parabólico, que es el más convencional, es el que básicamente se ha impuesto en la mayoría de las centrales termosolares, que son colectores de forma cilindro parabólica que van a concentrar sobre un receptor situado en la línea focal la radiación. Discos parabólicos, una tecnología incipiente en desarrollo, no en sí por el disco, sino por este elemento que es un motor Stirling, es un motor de combustión externa y es un motor que va a producir trabajo con calor. El problema no está en tanto en la parte del colector como sí en el motor Stirling, que no tiene que está en desarrollo. Y en receptor central, ya para muy altas temperaturas, podemos llegar a tener gran superficie de heliostatos, concentrando energía solar sobre una torre, donde se ubicará un receptor que recibirá ese spot lumínico muy concentrado. Aquí tenemos algunos ejemplos de colectores cilindro parabólicos de la plataforma solar de Almería, donde, bueno, pues tenemos aquí donde se han hecho diferentes ensayos. Como ven, los colectores están formados por una especie de facetas, de cristales, que concentran la energía solar sobre un recibidor, donde se colocará el tubo absorbedor. Si vemos algunos detalles de cómo trabajan las centrales y cómo es el tubo absorbedor, evidentemente hay seguimiento solar. La disposición típica es norte-sur, con seguimiento este-oeste. Todos los días el colector realiza esta trayectoria desde el día a la noche, concentrando la energía solar sobre el tubo absorbedor. Esta disposición frente al este-oeste tiene mayor producción anual. Aquí tenemos un detalle del tubo absorbedor.
Hay solo 2 o 3 fabricantes de tubos absorbedores en todo el mundo, Solel, Luz. Son elementos que tienen una carga tecnológica muy alta, sobre todo a nivel de, bueno, pues aquí se trabaja en muy alto vacío, aquí estaría el vidrio, y aquí debajo tengo un tubo de acero con un tratamiento peculiar que ahora veremos. Estamos hablando de vacíos muy vacíos, en torno a 10 a la menos 9 bar. Tenemos tratamientos selectivos. Un tratamiento selectivo lo que va a hacer es aumentar la absortividad solar para ser voraz a la energía solar, pero disminuir al tiempo la emisividad, es decir, me voy a enfriar menos. Otra complejidad es la soldadura del vidrio con el metal. Tienen diferentes dilataciones térmicas, con lo cual es una soldadura que también es muy peculiar y compleja. Respecto a los discos parabólicos, ya lo hemos comentado, está asociado al desarrollo de estos motores Stirling, que actualmente se encuentran en una fase de desarrollo. Entonces son muy poco empleados, pero tienen potencial. Es una tecnología con potencial. Tiene seguimiento total, seguimiento a 2 ejes. En cilindro parabólico el seguimiento es a un solo eje, va siguiendo el Sol con un solo eje, mientras que en cilindros parabólicos los sistemas de seguimiento permiten 2 ejes. Te va a permitir la altitud y el azimut de seguimiento solar. De torre central son los sistemas que consiguen las más altas temperaturas. Se está hablando de concentraciones de hasta 10.000 soles, ¿no? Nosotros recibimos un sol, pues aquí el recibidor recibe una intensidad energética como si existieran 10.000 soles. Estamos hablando de muy alto flujo solar. Esto genera problemas a nivel de fluidos caloportadores y genera problemas a nivel de sistemas de almacenamiento térmico, que están todavía en desarrollo. Pero que es una tecnología que ya existen varias plantas experimentales. En estas plantas tenemos un campo de heliostatos, así como vamos a llamar a estos espejos, que van a concentrar la radiación solar sobre un receptor. ¿Vale? El receptor está refrigerado por un fluido caloportador que alimentará el proceso, bien sea una central térmica, va a producir vapor de agua, o bien sea calor. Estamos hablando de muy altas temperaturas, allá donde requieras ese nivel térmico. Otra tecnología que está teniendo auge, que la podemos encontrar, por ejemplo, en Calasparra, en las plantas Puerto Herrado, es la tecnología Fresnel. Esta tecnología simplifica, abarata costes, porque los espejos son planos. Tenemos una serie de espejos planos que concentran la energía solar sobre el absorbedor, que está situado aquí arriba. El absorbedor está fijo y solamente se mueven estos espejos, que además son planos, produciendo calentamiento del fluido. Sucede que, aunque las eficiencias sean menores, por el menor coste de instalación, están empezando a ser interesantes. Y básicamente con esto hemos barrido un poco de una forma muy rápida las instalaciones y agradecer su interés y de atención. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la organización por la invitación recibida y también quería agradecer al público por su asistencia. Bueno, yo me voy a ocupar, me llamo Sergio Martín Martínez, soy personal de investigación y desarrollo en el Instituto de Energías Renovables y también soy profesor asociado en el área de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingenieros Industriales. Yo me voy a ocupar de la eólica aplicada al riego. La eólica tiene una importante componente tecnológica, pero hemos visto que, como ya han explicado, no se aplica bien al riego, ¿vale? Tiene, sobre todo en su recurso, tiene una problemática que hace que, de cara a su utilización para riego, pues tenga unas limitaciones considerables. He dejado también en la presentación un poquito 2 diapositivas indicando una pequeña información sobre el Instituto de Investigación de Energías Renovables. Somos un instituto que nos dedicamos, bueno, un poquito por el desarrollo de estas energías renovables y la eficiencia energética. Estamos aquí en el campus y, bueno, aquí tenéis un poquito del departamento en el que yo estoy, lo que serían las actividades, sobre todo de investigación y de servicios que realizamos. Y en cuanto a la presentación sobre eólica, bueno, lo he dividido en 2 partes. La primera parte, como ya he comentado, el recurso eólico y también el cambio de tecnología de los grandes aerogeneradores a los pequeños, que son los que realmente se utilizan en riego, la mini eólica llamada, hace que
que ocurra algo que no ocurre en fotovoltaica. La tecnología fotovoltaica que se aplica en grandes huertos, los paneles principalmente, se aplica también muy parecida en riego. Sin embargo, aquí tenemos un cambio. Los aerogeneradores que se aplican en grandes parques eólicos no son la tecnología que se aplica en riego, ¿vale? En pequeñas instalaciones de microgeneración. Y luego, debido a todo eso, realmente una instalación con eólica únicamente para riego es muy difícil de hacerla funcionar bien, debido sobre todo al recurso. Con lo cual, la mejor opción es hacer una hibridación, combinarla con fotovoltaica principalmente, o utilizar red, o utilizar un grupo electrógeno. Entonces, bueno, me he centrado principalmente en esos tres aspectos. Y luego, por último, un segundo apartado es una pequeña explicación sobre el proyecto Agrowin, un proyecto en el que estoy trabajando y que su finalidad es aplicar la generación eólica de grandes dimensiones a riego, ¿vale? Hacer, como veremos, una pequeña adaptación según el mercado. Bueno, si hablamos del recurso eólico, es muy dependiente de la ubicación, ¿vale? La fotovoltaica, por ejemplo, siempre me voy a referir un poquito comparativamente a la fotovoltaica. La fotovoltaica, desplazar una instalación 1 kilómetro puede ser que no suponga prácticamente nada en su recurso. La eólica, desplazar 100 metros una instalación, nos podemos encontrar con una pérdida considerable de recurso eólico de viento. ¿Vale? Es muy dependiente de la ubicación porque depende mucho de la orografía, ¿vale? Montañas cercanas, si estamos en un valle, si tenemos un efecto túnel, también entre dos montañas, eso nos va a cambiar mucho el recurso que vamos a tener. Luego, otro aspecto que también se utiliza en fotovoltaica y en térmica es la utilizabilidad. Veremos en qué se basa después. Y esto nos hace pensar siempre que el parámetro más importante para el recurso es la velocidad de viento, porque la potencia eólica que vamos a tener depende de la velocidad de viento al cubo. O sea que es mucho más crítico que el área de barrido o que la densidad del aire. Esos son los otros parámetros que hacen variar la potencia eólica. En cuanto a los aerogeneradores, pues al final nos vamos a decantar por dos tipos. Un tipo más clásico, que es la aerobomba multipala, que es bastante clásico, lo que veríamos muchas palas puestas, con una torre normalmente en celosía, y que se viene utilizando desde hace bastante tiempo. Y lo compararíamos con una tecnología que viene un poquito derivada de los grandes aerogeneradores, que es un aerogenerador tripala, pero a pequeña escala. Y por último, la hibridación, pues normalmente la eólica se podría utilizar para cubrir carencias de la solar en ciertos momentos, pero es difícil que únicamente con eólica consigamos una instalación de riego que funcione bastante bien. La hibridación normalmente, pues si vamos a tratar con energías renovables, lo adecuado sería utilizar la solar fotovoltaica, aunque podemos hacerlo también con grupo electrógeno o con la red. Obviamente, para hacer la hibridación necesitaríamos un aerogenerador tripala. Las aerobombas no generan electricidad, es un acoplamiento mecánico, como veremos, neumático o hidráulico, que directamente mueve la bomba. Con lo cual es difícil hibridar ese tipo de aerogenerador, ese tipo de aerobomba, con otras energías. En cuanto al recurso eólico, vamos a analizar un poquito de cara al riego. Para la eólica tenemos una variabilidad diaria que depende del sol. Realmente el viento es un desplazamiento de masas de aire por el calentamiento. Con lo cual, la variabilidad diaria típica, sin considerar tormentas ni cambios bruscos de presión, es debida a ese calentamiento de aire. Con lo cual, lo que tenemos es una variabilidad que va creciendo con un pequeño retraso temporal sobre la salida del sol. Y en la puesta de sol tenemos, con un pequeño retraso temporal, una vuelta a caer, ¿vale?, de esa producción eólica. Entonces, bueno, esto de cara al riego no tiene un efecto muy importante, ¿vale? Yo podría adaptar mi riego a distintas horas del día coincidiendo con la producción eólica. Sin embargo, la variabilidad estacional sí es importante. La variabilidad que tiene el viento con respecto a la solar fotovoltaica es totalmente diferente. Yo en estas latitudes voy a tener más solar fotovoltaica en verano que en invierno, con lo cual de cara al riego
¿vale? Es una adaptación considerable. Sin embargo, la eólica no es así. En estas latitudes, obviamente depende de la ubicación, pero lo normal es que tengamos la menor producción en verano, que es cuando más recurso hídrico necesito para mi riego. Entonces, esto es muy importante. Obviamente, según el tipo de cultivo, las épocas de cultivo se podría adaptar, ¿vale? Pero a priori ya tenemos una pega importante en cuanto al recurso. Y luego, por último, la variabilidad anual entre años. Vamos a tener grandes cambios del 20 y el 30%, que no tenemos en la solar fotovoltaica. En la solar fotovoltaica, normalmente la variabilidad es bastante menor. Con lo cual, todo esto es lo que se tiene en cuenta para que realmente, como hemos visto, la solar fotovoltaica en este campo esté ganando terreno a la eólica. Otra cosa a tener en cuenta es la altura, ¿vale?, en la que vamos a localizar nuestra instalación. Obviamente, la velocidad de viento crece con la altura y también depende de la orografía, el terreno que tengamos alrededor. Las instalaciones de bombeo, para riego, normalmente extraen el agua de sitios bajos, sobre todo si lo localizamos con la zona que tenemos alrededor. Con lo cual, para obtener una gran velocidad de viento, o la mayor velocidad de viento que podamos obtener, tengo que incrementar la altura de la torre, ¿sí?, y colocar lo más alto posible el aerogenerador. Eso lo que va a hacer es incrementar el coste de la instalación. Es otro aspecto que también hay que tener en cuenta, ¿vale? Esto es muy genérico, obviamente cada instalación es un mundo, pero lo normal es que yo tenga la zona de bombeo muy por debajo, ¿vale?, de la orografía, bueno, por debajo, ¿vale?, o a menor altura sobre la zona circundante. Para ver un poquito el recurso eólico, normalmente se utiliza la función de densidad de probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo, y esta función lo que nos dice es la probabilidad de que ocurra cada velocidad de viento. ¿Veis? En el eje X, en horizontal, tenemos las distintas velocidades de viento que se pueden dar en un lugar, de 0 hasta 30 metros por segundo, y en el eje Y tenemos la ocurrencia, ¿vale?, la probabilidad de que ocurra. Entonces, para esta localización, que es bastante buena, es muy buena, lo que tendríamos es que velocidades de viento de entre 6 y 9 metros por segundo están por encima del 5% de probabilidad de que ocurra. Obviamente, esto se hace a partir de datos medidos a lo largo de mucho tiempo, de muchos años. Como podéis ver, tengo dos zonas, ¿vale?, sombreadas que corresponden a los vientos que no se pueden aprovechar. Primero tendríamos unas velocidades de viento muy bajas que no son capaces de activar, por así decirlo, el aerogenerador, con lo cual esos vientos no se van a aprovechar. Y por otro lado tengo altas velocidades de viento, he fijado en 20, depende del tipo de aerogenerador, depende del modelo, y lo que tendríamos son velocidades de viento muy altas que podrían dañar el aerogenerador y que normalmente en esos momentos no se genera nada, ¿vale? Normalmente se intenta proteger al aerogenerador, con lo cual no generaríamos esas velocidades de viento por seguridad. Entonces, ya nos limita a que nuestro recurso eólico va a estar acotado entre esas dos velocidades de viento que tenemos aquí. Otro concepto a tener en cuenta para el recurso eólico es la utilizabilidad. Lo que nos marca es un valor de potencia crítico. Yo tengo un bombeo y yo tengo que elevar a una cierta altura y tengo que vencer unas pérdidas en las tuberías. Si yo no doy la suficiente potencia mínima como para vencer, ¿vale?, esa altura y esas pérdidas, no voy a bombear nada de agua. Empezaré a bombear por encima de esa potencia. Con lo cual, lo que me da es un margen que tampoco va a ser aprovechable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tendríamos otra zona sombreada, en este caso en rojo, que nos daría otro margen de velocidades de viento que yo tampoco puedo aprovechar. Bueno, eso sería para el recurso eólico, que creo que es el aspecto más importante, sobre todo, como hemos visto, la estacionalidad del viento. En cuanto a la tecnología de aerogeneradores, lo normal es la utilización, principalmente se utilizan aerobombas multipala o aerogeneradores tripala. Entre ellos, bueno, las diferencias y las ventajas de uno y de otro,
pues vienen dados por condiciones aerodinámicas. Normalmente el tripala tiene mejores condiciones aerodinámicas, si está bien fabricado, obviamente, y aprovechamos mejor la potencia del viento. Nosotros en el viento, como máximo, podemos aprovechar el 0,59, el 59% de su potencia. Esto es una limitación física porque yo tengo una velocidad de viento antes del aerogenerador y para aprovechar toda su potencia, detrás del aerogenerador tendría que haber una velocidad de 0, estar parado. El viento. Con lo cual, físicamente, hay una limitación que nos fija, ¿vale? Y se puede comprobar empíricamente, y que nos fija ese aprovechamiento como máximo un 59%. Y aquí tenemos los diferentes tipos de rotores, de turbinas que podemos tener, y cómo aprovechan, o hasta qué valores pueden llegar en ese aprovechamiento, en esa cantidad de potencia sobre la potencia total del viento. Entonces, podemos ver que la mejor de las que hay aquí es la tripala, que en el mejor de los casos puede llegar a aprovechar la mitad de la potencia del viento. Sin embargo, el rotor multipala apenas supera el 30%. Además, se basan en dos conceptos físicos diferentes para producir la energía mecánica de rotación. En un caso, el tripala utilizaría la sustentación, que es en lo que se basan los aviones para volar. ¿Vale? Tenemos un ala y la presión que hay en un lado del ala y en el otro es distinta, con lo cual tenemos un fenómeno de sustentación. Mientras que el rotor multipala es de arrastre. Simplemente el viento llega y empuja a las palas para el movimiento de rotación. Entonces eso también hace variar el coeficiente de potencia, el C sub P, y la cantidad aprovechada. Otra cosa que hayamos comentado es la hibridación. Solo es posible una hibridación asequible utilizando un aerogenerador tripala con un motor eléctrico. En cambio, el acoplamiento mecánico, hidráulico, neumático se hace mediante la bomba, el aerobomba. Y necesita poca distancia con respecto a la bomba. Debemos estar encima o muy cercano, porque el acoplamiento es un acoplamiento realmente físico, se ve un acoplamiento mecánico. Mientras que un aerogenerador tripala, con su generador, genera la electricidad y yo la puedo transportar a grandes distancias. Con las pérdidas correspondientes, obviamente, pero sí podría hacerlo. Aquí te doy un ejemplo que conozco de primera mano, que aunque no es bombeo para riego, sí que es un tipo de bombeo, que es el bombeo eólico que hay en las salinas de Calblanque, en Murcia, que tiene dos aerobombas conectadas a un tornillo sin fin para bombear el agua de mar a las salinas, para su desecación y la producción de sal. Bueno, se puede apreciar, la colocación no es la mejor de todas, porque las velocidades predominantes de viento son del mar a tierra o de tierra a mar y están alineadas, se tapan una en la otra. ¿Vale? Comentando alguna cosilla de esas. También hay problemas con el tornillo sin fin. Si el tornillo sin fin, en este caso, lo han alargado demasiado y llega a tocar el fondo, con lo que está bombeando muchas veces es arena. ¿Vale? Entonces, bueno, es una instalación que no está muy bien definida, pero bueno, un ejemplo del bombeo que teníamos que todavía se utiliza. Es un bombeo clásico, pero todavía se puede utilizar. Obviamente no puedo hibridarlo, no puedo combinarlo, por ejemplo, con fotovoltaica. En cuanto a la hibridación, bueno, realmente para utilizar la eólica en la hibridación con solar deberíamos acoplarlo al convertidor. Tenemos un esquema del convertidor, sería todo este que tenemos aquí, al que hemos conectado el motor de la bomba y por otro lado tenemos lo que sería la instalación fotovoltaica, que va conectado en la parte continua del convertidor. Y aquí es donde deberíamos acoplar el aerogenerador que tengamos. Lo normal es también en el bus de continua para poder realizar lo que sería una optimización de la potencia generada. ¿Y qué mejoras nos plantea la hibridación con la eólica? Bueno, yo aquí tengo, para el ejemplo de fotovoltaica, hoy me refiero mucho a la fotovoltaica porque es la energía predominante para este tipo de aplicación y yo bueno, considero que la eólica únicamente lo que va a hacer es aportar en ciertos momentos y complementarlo. Aquí lo que tendríamos sería la campana solar de producción, una instalación de 25 kilovatios. Entonces, bueno, tenemos una producción de solar
como veis en verde claro, empezamos a producir, pero yo no he alcanzado la potencia crítica de utilizabilidad. Entonces, esta potencia que estoy generando aquí, esta energía, no me aporta nada. No voy a bombear nada, porque no he superado lo mínimo para poder bombear algo, llegar. A partir de aquí, ya consigo empezar a bombear. Y bueno, tenemos distintas zonas en las que tenemos nubes, desciende, con lo cual vuelvo a perder, vuelvo a quedarme por debajo de la potencia mínima. Y aquí es donde podría entrar la eólica, aportando un poco para si llegar a esa potencia mínima, esa potencia crítica, para poder tener algo útil. ¿Vale? Entonces, todo este rango, la noche obviamente, podemos tener algo de bombeo con la eólica, y todos los rangos de nubes y las zonas donde no alcanzo la potencia crítica serían factibles para un aprovechamiento óptimo con la eólica. Obviamente, tiene que existir el recurso en ese momento, pero este sería el rango de actuación. En cuanto al mercado de convertidores, he traído aquí una tabla que bueno, nos da un poquito una idea de cómo está el mercado en cuanto a potencia y en cuanto a tecnología. En cuanto a potencia, pues tenemos convertidores que van desde los 120 vatios, apenas un motorcito pequeño, ¿vale? Un motor muy pequeño, hasta los 630 kilovatios. Estamos hablando ya de potencias cercanas a grandes eólicas. Luego siempre tenemos la tensión en rangos de baja tensión, tenemos altos rendimientos cercanos al 100%, y luego tenemos también el uso del algoritmo MPPT, ¿vale? Es un algoritmo que lo que hace es intentar seguir siempre la máxima potencia aprovechable. Y también la mayoría de los que tenemos en mercado nos permiten conmutar, o sea, utilizar indistintamente la potencia en red o la potencia que yo tenga fotovoltaica. Y además, muchos de ellos permiten la posibilidad de funcionamiento híbrido. Realmente, la posibilidad de hibridar está bastante presente en el mercado. Pasamos al proyecto AgroWind. Vamos a ver un poquito la motivación de este proyecto. Vamos a ver cuáles son los objetivos. Y finalmente veremos un poquito el desarrollo que ha tenido hasta el momento. Bueno, este proyecto parte, por un lado, por el lado agrícola, el lado de bombeo, a partir de las grandes subidas de precio de la electricidad. Vimos, por ejemplo, para Hora Valle, una tarifa 3.0A, tenemos precios de la energía de 101 euros por megavatio hora. ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, también instalaciones con grupo electrógeno, también se puede analizar que se han incrementado los precios de los combustibles sólidos en grandes cantidades. Entonces, con lo cual tenemos una problemática económica en el bombeo eléctrico y en el bombeo con grupo electrógeno. Y por otro lado tenemos que la generación eólica se encuentra, ahora a partir de las últimas normativas, debe ofertar siempre en mercado. Entonces, el precio de mercado es el al que se le paga. Y este precio de mercado llega a estar en muchos momentos por debajo de los 15 euros por megavatio hora. Entonces, la idea es, a partir de, en un futuro, contratos bilaterales o la posibilidad de autoconsumo, si las condiciones reglamentarias lo permiten, hacer un intercambio energético entre estos dos campos, la gran eólica y el bombeo. Claro. Así se podrá aprovechar el gran margen de precio que hay entre los dos, llegando a un precio intermedio que satisfaga tanto a la generación eólica como al riego. Entonces, esto se podría hacer a partir de contratos bilaterales. He puesto un poco las condiciones. Esto no es tan fácil. No es tan fácil juntar las necesidades de riego con la generación y no es tan fácil hacer un intercambio en el mercado. En el caso de contratos bilaterales, necesitaríamos realizar una predicción de la eólica a largo plazo, que es difícil. ¿Por qué? Porque los contratos bilaterales se hacen un día antes, al menos, de cuando se va a generar la energía. Entonces, tenemos que tener predicciones por encima del día. Normalmente, en estas predicciones se tiene un error considerable de la potencia.
Por otro lado, habría que incluir los costes de la red. Yo pago realmente el precio en el mercado, pero luego tengo que pagar en la red eléctrica, a la compañía distribuidora, a la de transporte, el peaje correspondiente. Entonces, habría que ver también en el margen cómo entraría este añadido. Y por otro lado, para realizar un contrato bilateral, es necesario que ambos sean agentes de mercado. Entonces, pequeñas instalaciones es difícil que lleguen a ser agentes de mercado. Y en el caso de que en un futuro la reglamentación permitiese un autoconsumo viable, pues podríamos aplicar este caso. Aquí, por ejemplo, para la generación eólica, tenemos que los precios más bajos coinciden cuando hay una gran producción eólica, porque la eólica abarata el precio de mercado. Entonces, aquí vemos que según aumenta el porcentaje de eólica sobre la demanda, el precio en el mercado cae. Entonces, yo tengo mucha eólica con bajo precio, pues me interesa venderlo si yo puedo a un precio superior. Y lo haría a través de contrato bilateral. Bueno, esto exige combinar, por un lado, cuándo tengo yo energía eólica disponible, cuándo tengo necesidad de riego y en qué momentos el precio de mercado hace posible esto. Entonces, tengo que coincidir con las tres cosas. Yo tengo que tener esa energía, tengo que poder aplicarla, que sea necesaria, y por lo tanto, que también sea rentable. Entonces, bueno, estos son los objetivos, estudiar cada una de esas tres cosas por separado y combinarlas en el desarrollo de un sistema de gestión. Yo entraría a todas las predicciones y establecería qué periodos son los más factibles para realizar ese intercambio económico. Los paquetes de este proyecto, actualmente estamos con el paquete 2 y únicamente hemos hecho esa definición, esas predicciones, cómo se van a desarrollar para combinarlas en el sistema de gestión. Obviamente, una vez que la herramienta esté realizada, habría que realizar el sistema de gestión, implementarlo informáticamente y hacer unos ensayos de campo y una validación. Bueno, aquí hay un pequeño desarrollo de las tareas implementadas. Como hemos visto, las tres partes diferentes. Por un lado, obtener necesidades hídricas a través de la predicción meteorológica y del tipo de sistema de riego. Por otro lado, analizar el mercado, sus condiciones económicas y ver, con esa predicción de los precios de mercado, cuáles son las horas factibles. Y por último, a partir del estado de salud del aerogenerador, si no está averiado, si está en condiciones de funcionar y además si hay el viento adecuado, volver a aportar cuáles son esas horas. Combinando todas esas probabilidades, obtendríamos las horas en las que podríamos realizar este intercambio. Gracias.